Buenas noches amigos de Telepacífico. Hoy en este a fondo vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con esta tragedia que se llama el COVID, el coronavirus, que el año pasado sigue causando muertes lamentablemente entre personas de todo el mundo y en el Valle del Cauca ha ocasionado 12.141 fallecimientos en lo corrido de esta pandemia. Cerca de 386.000 personas se han contagiado con este mal tan doloroso. El COVID hoy provocó en el Valle del Cauca 47 nuevas víctimas. En total, en el Valle del Cauca sigue la tragedia lamentable, aunque las cifras afortunadamente se han reducido. Hoy tuvimos 1.113 personas enfermas, según lo que revela el Instituto Nacional de Salud. Vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a rendir un homenaje a las víctimas, a todas las víctimas representadas en dos personas simbólicas de nuestra región, Belisario Marín, e igualmente Humberto Pava Camelo con sus esposas, las vidas de estos dos hombres regionales del departamento del Valle del Cauca. Don Highline, buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches para todas las personas que nos ven aquí a fondo a través de Telepacífico, Leo. Gracias. Y estamos saludando a nombre de FUTIC, el Fondo Único de las Telecomunicaciones, a Rosy Echeverry, esposa de Belisario Marín. Rosy, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y muy bien, muy bien. Igualmente saludamos a Pilar Junduque, comunicadora social desde hace muchos años aquí en la ciudad de Cali. Pilar, para usted un abrazo, buenas noches, ¿cómo está? Hola Leo, qué gusto verte, así sea en la distancia, y muy agradecida de que nos hayan invitado aquí con Jair a fondo en Telepacífico, mi casa de tantos años, donde comencé con el noticiero, y qué bonito que le estemos rindiendo tributo a tantas personas valiosas que se han ido de este mundo por culpa de ese virus que está azotando el planeta. Gracias por este homenaje y con nuestros esposos sobre todo, muchas gracias. ¿Cómo comenzó la tragedia para ustedes en la casa, Pilar? Ay, esa tragedia que aún no termina, Leo, aún no termina esa tragedia. La verdad que uno siempre piensa que estas cosas le pasan al vecino y que nunca va a llegar a la casa de uno. Y nosotros éramos un poquito escépticos, siempre decíamos, si nos da el COVID, pues nos va a dar muy leve, como le ha dado tanta gente también, afortunadamente. Porque pues somos una familia saludable. Humberto era una persona supremamente saludable, no tenía ninguna persistencia ni nada. Teníamos todos los cuidados del mundo. Él era el que más se cuidaba, entre otras cosas. Siempre por las mañanas tomábamos la vitamina C, que la moringa, que él le hacía los vapores esos del eucalipto. Se cuidaba demasiado y siempre decíamos nosotros, bueno, estamos preparados para afrontar cualquier COVID que a todos nos va a dar. Eso decíamos nosotros, el virus nos va a dar a todos. Y bueno, tremenda sorpresa cuando él empezó a sentirse como alicaído. Eso fue a comienzos del mes de abril. Estábamos incluso preparando hasta todo un paseo porque nos ha gustado siempre viajar mucho y estábamos pensando en celebrar mi cumpleaños, que es en el mes de abril. Ya teníamos todo listico y todo y nos estábamos pues preparando, y se vino la Semana Santa y empezó Humberto a sentirse como decaído, y ya el 5 de abril, ya que llamamos pues a emergencia médica, le sintieron algo en el pulmón, pero él estaba, digamos que dentro de lo normal. Solamente que alicaído y se sentía con tos y la saturación, que a partir de ese momento conocimos nosotros lo que era el oxímetro y lo que era la tortura de colocarse el oxímetro y la saturación que se va para abajo, y ahí comenzó esta pesadilla cuando ya decidimos ingresar a urgencias a Humberto, a la clínica de Imbanaco, y yo creo que ha sido la peor experiencia que yo he tenido en mi vida. Eso ha sido terrible, terrible desde ese 5 de abril, que empezó pues todo el proceso para atrás y el COVID haciendo daños y tenaz. Señora Rosy, ¿cómo fue, digamos, ese cuidado, cómo comenzó todo este tema del COVID con Belisario y de pronto en la misma familia? Claro, para nosotros fue algo también tan inesperado porque siempre decíamos en mi familia, todos lo decíamos, a nosotros no nos va a dar, porque siempre Belisario permanecía prácticamente, era con mi mami y mis hermanas, todo el tiempo mi familia, y siempre decíamos, no, a nosotros no nos va a dar, nosotros como que somos inmunes a esto, decíamos, porque pues había Belisario, desde que nosotros volvimos a abrir la empresa el 1 de octubre, que nuevamente arrancó después de la pandemia. ¿Ah? Estuvo cerrada. Claro, la promotora estuvo cerrada durante 6 meses, durante el año pasado en la pandemia, volvimos a abrir el 1 de octubre
Y Belisario comenzó a viajar, Belisario comenzó a trabajar porque pues él toda la vida fue un hombre tan inquieto, tan trabajador, y él no creía en esto. Belisario, la verdad, además porque no se quería vacunar. Él decía, yo no me voy a vacunar, yo voy a esperar que se vacune todo el mundo y luego yo me vacuno a ver cómo me va a mí, pero sí le tenía miedo a la vacuna. Eso fue en junio, en el mes de junio, que el COVID llegó a nuestra casa. Llegó a nuestra casa. Nosotros vivimos con mi tía que vive con nosotros hace 20 años, una persona adulta mayor. Comenzó con síntomas, luego Belisario y yo. A mí me dio, la verdad, muy suave, me dio con dolor de huesos. Pero a mi esposo sí le dio con mucha tos y fiebre, tos y fiebre, tos. Pero él decía que no era nada, que estaba tranquilo, igual nosotros nos cuidamos, pasamos la cuarentena que hay que guardar, igual yo fui muy psicorrígida con eso porque no íbamos a reuniones con nadie, no nos reuníamos con nadie, nosotros no salíamos con nadie, solo nosotros, éramos la familia nomás. Y al gordo yo todo el tiempo con alcohol, el tapabocas, a él no le gustaba usar tapabocas. En la oficina todo el tiempo estaba sin tapabocas, entonces yo, gordo el tapabocas, nunca usaba el tapabocas porque la verdad no le gustó. Pero cuando nos dimos cuenta que la verdad que teníamos COVID, estábamos en la empresa, mi hijo acababa de llegar de Miami y cuando mi hijo llegó nosotros ya estábamos con COVID, porque ya Belisario tenía tos, ya tenía fiebre, yo ya tenía malestar, mi tía también ya estaba con dolor de huesos, con tos, a mi tía le dio con todo también. Yo tuve hospitalizados a la vez a mi esposo y a mi tía, los dos estaban hospitalizados. Yo no, porque a mí fue un dolor de hueso, a mí la verdad me dio muy suave, con dolor de huesos, no más. Cuando nos dieron el diagnóstico que estábamos positivos, ahí Belisario como que le pareció horrible. Además porque no se quiso vacunar, porque decía que no y no y no. Cuando se dio cuenta lo de Humberto, que yo le dije, gordo, Humberto está en la UCI, intubado, ese día él no me dijo nada a mí, llamó al enfermero amigo de la familia de toda la vida y le dijo, recójame que me voy a ir a vacunar ya mismo. Y se alcanzó a colocar solo la primera dosis. Pero la primera dosis no sirve para nada le sirvió, además porque lo de Belisario fue tan rápido fue, nosotros nos cuidamos, un médico nos llevó el control, porque pues nunca nos llamaron de ninguna parte, fue un médico particular que llamamos, nos llevaba el control, nosotros llevábamos tomando 4 meses ivermectina, cada mes tomábamos ivermectina. Cuando nos dio el COVID seguimos tomando lo mismo, moringa, acitromicina, tomando todo lo que podíamos tomar para sostenernos esas 2 semanitas del COVID. El gordo un día lo mismo, se le bajó la saturación, ya nos asustamos porque le dijimos al médico, se le bajó la saturación y dijo no, llamamos a la medicina, al médico en casa, le tomaban la saturación, él no le sonaban los pulmones. El médico dijo no, tiene la saturación un poquito bajita, pero los pulmones no le sonaban a Belisario para nada. Y dijo, pero yo prefiero que lo lleven a Imbanaco a urgencias, para que lo revisen de todas maneras. Eso fue el sábado, el día anterior al Día del Padre, llegó a urgencias, estuvo todo el día en urgencias, le hicieron una placa y salió normal. Por eso lo de Belisario fue tan rápido que yo todavía sigo sin entender por qué lo de Belisario fue tan rápido, porque fue en una semana, todavía. O sea, para nosotros todavía eso es una pesadilla, porque esto es una pesadilla lo que Pilar y yo estamos viviendo en este momento. Y muchas personas y muchos hogares. Y yo me imagino, o sea, el COVID ha afectado a millones de familias del mundo entero, pero hasta que uno no lo vive, no sabe realmente lo que es el COVID. Vea, lo que yo decía era que cómo va a crecer cómo van a crecer las nuevas generaciones. Sí. Son muchachos que están creciendo en medio del miedo, del terror por esta pandemia, de muertos, de tanto dolor en los hogares. O sea, ¿qué va a pasar con estos muchachos que están apenas creciendo en medio de todo esto que nos está sucediendo? Claro que sí, Pilar, es una buena pregunta porque además este es un homenaje para este par de hombres regionales de la región que simboliza lo que son las personas que han fallecido como consecuencia del COVID. Hombres como Belisario Marín, a quien conocimos hace muchísimos años aquí en la ciudad de Cali, haciendo muchas cosas en la región para fomentar lo que es el conocimiento del Valle del Cauca ante el país. La historia de este vacío que deja un hombre como Belisario Marín la trae nuestro director Oscar López. En estas oficinas siempre vieron pasar a Belisario Marín con sus iniciativas de un lado para el otro, siempre pensando en nuevas ideas y en muchos propósitos de ayuda social. Este vacío la verdad es imposible de llenar, sabemos que todo el tiempo vamos a estar así,
pero también tenemos la enseñanza que él nos dejó, las ganas de salir adelante, de trabajar por su legado, por su empresa. Son más de 40 años de servicio y vamos a seguir trabajando duro como él nos enseñó. Lo que más le aprendí al señor Belisario es que pues, uno tiene que perseverar siempre y que hay que vivir la vida con berraquera. Hay que luchar, hay que insistir, persistir, no quedarse con el no, continuar, persistir hasta lograr todo lo que uno se quiere proponer. Y si es que algo aprendieron de Belisario y sus colaboradores, fue ese sentimiento de apoyo a los demás. Él tenía un sentido de pertenencia, de amor y de humildad que nos dejó que sería imposible olvidarlo. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de acompañarlo con sus obras sociales y de participar en ellas, entre ellas los niños que llevamos de todos los colegios de Cali, de los estratos más bajos, que los llevamos a Bogotá, a conocer Boyacá y Bogotá. Belisario con el turismo le dio la vuelta al mundo en 7 giros, pero también salió a Colombia en múltiples oportunidades. Quiso resaltar mucho Colombia y especialmente el Valle del Cauca a través de un plan turístico donde se visitaba lo que era Cali, Buga, y también los otros municipios aledaños donde se visitaba la Hacienda El Paraíso, el Museo Ariofeni, el Museo de la Caña de Azúcar. Para sus hijos queda todo un legado. En Canadá y Alaska, en un crucero, donde tuvimos la oportunidad de hacer un negocio con unos chinos en mandarín. A pesar de que el mandarín es un idioma muy difícil, él se sentía muy orgulloso de que pudiera hablarlo y que pudiera también negociar con chinos, que es también muy difícil. Para su empresa, una tradición de la región. Los mundiales de fútbol caracterizaron los mejores años para nosotros. Podemos decir que el mundial de 1998 fue la excursión más grande que hicimos en toda la historia de la empresa. Llevamos 820 personas al Mundial de Francia y de ahí en adelante el crecimiento de la empresa fue vertiginoso. Durante todos estos años hemos transitado por todas partes del mundo. Es los 40 años de nuestra en los corazones de todos. Quedan 1000 gracias a Belisario por ser una persona llena de bondad, entusiasmo y amistad. Y un comunicador social de los medios de comunicación, Humberto Pava Camelo. También aquí está la crónica del vacío. Tanto en la sala de su casa donde compartía con su familia y donde estos álbumes son testigos de tantos momentos felices y que se forjaron con el paso del tiempo, como en su oficina, en la empresa radial, en esta cabina que siempre lideraba en las mañanas, el vacío de Humberto Pava Camelo es muy hondo. A don Humberto lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, como una persona totalmente respetuosa, responsable, que siempre le decía a uno, eche pa'lante, mija, y un hombre muy dedicado a su trabajo, muy apasionado con lo que hizo en su trabajo y con el pueblo. Era un tipo demasiado humano. Siempre tuvimos buena química y eso fue lo que nos compactamos bien y él me apoyó en todo lo que yo le decía y nos complementamos bien, tanto con la emisora y ahora con el canal. Humberto Pava Camelo era un hombre de convicciones y un luchador. Don Humberto siempre fue un hombre que decía, cuando uno quiere algo, uno tiene que trabajar por ello y lo consigue. Si usted trabaja juiciosamente por ello, lo consigue. Por eso mismo decía, eche pa'lante, mija. Porque él fue una persona que empezó desde cero con todos sus sueños y Super es eso. Super es un sueño en el que él creyó, en el que hemos creído muchas personas que han pasado por aquí y en el que seguiremos creyendo. No pude abrazarlo, no pude tenerlo a decirle algo, no pude porque pues el problema en que estaba, pero me dio muy duro, la verdad, me dio muy duro porque yo siempre andaba con él para arriba, para abajo, vamos allí, vamos allá. La verdad es que me dio demasiado duro. Humberto deja así su legado y una historia. La historia de los hombres que dejaron semilla aquí en nuestro Valle del Cauca. Pilar, de entre toda esa actividad, Humberto Pava Camelo,
¿Qué le hace falta a usted hoy de él? Además de todo ese cariño, ese amor familiar, ¿qué le hace falta? Usted se levanta en la mañana y ¿qué piensa? ¿Qué dice? No, pues todo, todo. O sea, extraño absolutamente todo. Es que yo decía en estos días, el esposo es con la persona que más vive uno, más que con la misma mamá. Claro. Son casi 40 años conviviendo, levantándonos todos los días, comentando, hablábamos 10 veces al día. O sea, la verdad que hace falta muchísimo su compañía, estar en familia. Nosotros éramos, bueno, seguimos siendo, pero ya sin él, una familia extremadamente unida, siempre lo hacemos todo en conjunto, nos encanta compartir y él disfrutaba mucho de todo eso. De verlo con esas ganas de trabajar, que se levantaba, una persona supremamente activa, con muchísima vida todavía por delante, que este COVID pues frustró. Una persona que siempre tenía proyectos, sueños, esperanzas. Todo eso lo extraño, sobre todo su compañía, sus voces de aliento, como lo decía Adrianita en ese informe. Siempre estaba tratando de decirle a la gente, eche para adelante, como lo dijo exactamente. Una persona que siempre estaba dándole consejos a todos los demás, siempre estaba tratando de ayudar a los demás. O sea, él decía que había nacido para servir y a eso se dedicó Humberto, para servir. O sea, él sacrificó muchas cosas personales por ayudar a otra gente. Rosy, Belisario sale de su tierra natal, Caicedonia, con una visión en los negocios y llega precisamente a Cali con ese sueño de hacer turismo. Belisario llegó a Cali con una mano atrás y otra adelante. Sí. Llegó sin un peso. Él, en su historia siempre lo contó, él empeñó un reloj donde Don Chepe y así comenzó él el sueño en la calle 10, ahí comenzó la promotora, en un mezanín, con un teléfono prestado y él llegaba de noche a la casa de su hermana Zaide y desde por la noche él comenzaba a llamar a los clientes, él mandaba a hacer volantes y esos volantes los repartía él en los buses de Cali. Él mismo lo hacía, repartía los volantes y él me decía siempre, mija, la gente, todo el mundo lo cogí, lo rompí y lo tiraba a la basura, pero había una viejita que me llamaba de allá atrás y me decía, venga, explíqueme. Y yo me le sentaba al lado y le empezaba a contar de San Andrés y la playa y de Johnny Key, del hoyo soplador. Entonces, ese sueño de él, porque él quería que todo el mundo conociera el mar. La promotora, la primera excursión que hizo en la vida fue a Coveñas, Toluí Coveñas, fue la primera excursión que hizo. Luego ya comenzó con San Andrés. Belisario vivió en San Andrés mucho tiempo, tuvo un hotel en San Andrés durante mucho tiempo. Él era el que cargaba las maletas, él era el que entregaba los cuartos, hacía rifa. Él decía, mija, yo compraba una licuadora y esa licuadora siempre buscaba a alguien del grupo y le decía, bueno, voy a rifar la licuadora y usted es el que está cumpliendo años hoy. Y la licuadora era la licuadora del hotel y se lo entregaba el que cumplía años y cuando ya pasaba el cumpleaños y la celebración le quitaba la licuadora y la volvía a guardar. O sea, él fue, de verdad que fue un gozón de la vida. Belisario se disfrutó la vida. La primera también se parecieron mucho. Es que bueno, Belisario y Humberto tuvieron una vida muy similar. O sea, Pilar y yo hablábamos el viernes, las dos salimos, Pilar me decía, salgamos y charlemos. Nos reímos, lloramos, o sea, porque nos contábamos la vida de las dos y una vida muy similar, la que tuvimos al lado de dos hombres mayores. Sí. Porque fueron dos hombres maravillosos esposos, protectores, porque Belisario me protegía a mí de una manera impresionante. Él no quería que a mí me pasara nada. Ni que le pasara nada a sus hijos, nada. Belisario siempre fue una persona muy protectora con nosotros. Entonces, de verdad, él llegó y él quería quería crecer. Él decía, esta vida uno tiene que dar amor y tiene que servirle a la gente, porque a eso vinimos nosotros, a servirle a la gente y a dar amor. Para él no había distinción de razas ni de estratos sociales, nada. Para Belisario todo el mundo era igual, pero él comenzó así, quería que todo el mundo conociera el mar, ya después de San Andrés, ya fue una vez a Europa que lo invitaron, fue a Europa por primera vez, pues con toda la crema innata del turismo de Cali y de Colombia, entonces lo molestaban porque le decían, Belisario, cuidado con esa torre, la Torre Eiffel en París, se le va a caer encima, en Caicedonia no hay Torre Eiffel, entonces, y cuando terminaron la excursión con toda la crema innata del turismo, le decían a todos, bueno, ¿cuántas personas van a traer luego a Europa? Y todos, sí, vamos a hablar, a ver unos grupitos. Y Belisario de una les dijo, yo voy a traer el primer grupo de 50 pasajeros.
Y así comenzó Europa, Tierra Santa, y la empresa fue creciendo. Yo duré 32 años al lado de mi esposo, 32 maravillosos años, porque de verdad fue una vida bellísima Mira, al lado. dos personas que llegaron fuera de Cali, Sí. de Caicedonia y Humberto Sí. de Honda, dos personas que tuvieron un origen muy humilde, Total, que empezaron su historia De desde ceros. cero, que fueron incansables trabajando, que sirvieron, que amaron esta ciudad, que se asentaron aquí en Cali y se sintieron tan caleños como cualquiera Como de el pan de nosotros, bono. como Sí. el pan de bono, exactamente, Humberto. Sí. Y llegar y terminar también tan cerca. Fueron muy amigos, Sí. Belisario y El Humberto mayo fue fueron muy mi padre, amigos toda la vida. Nosotros siempre íbamos a los cumpleaños de Humberto, igual Sí. Pilar, Humberto, los niños siempre viajaban con nosotros, también en las excursiones, muy amigos. Así que la verdad hubo una relación de toda Sí. la vida, además porque a Belisario le encantaba hablar en televisión, le encantaba, él veía un micrófono y se le salían las lágrimas, entonces a él donde lo invitaban a hablar en una emisora, para él era lo máximo hablar y además ni siquiera dejaba hablar el entrevistador, porque a él le encantaba hablar, ustedes lo conocieron pues Por eso muchos se años convirtió también. finalmente en un buen presentador de televisión, don Belisario Marín. Permítanos a usted, Rubí, y a Pilar, vamos a ir a una pausa de comerciales aquí en A Fondo. Estamos rindiéndole este homenaje a las víctimas del COVID y en dos voces, en dos personas de la región, Belisario Marín, igualmente a Humberto Pava Camero, en sus familias, en sus esposas, doña Rubí y doña Pilar. Oh, sí. Este jueves a las 9:15 de la noche, en la franja de opinión de Telepacífico, en la hora del martillo, mujeres con liderazgo en tiempos de dificultades. Este será el tema central. Los esperamos. Todos los domingos a las 7 de la noche en Telepacífico hay periodismo en primera línea. Zona Crónica. Reportajes en tiempos de cambios. Estamos en el fondo aquí por Telepacífico y esta es una pandemia que es mundial, la que se presenta con este COVID. Por ejemplo, en regiones del mundo como Australia, ¿cómo está la situación? La crónica es de Camilo Montoya. Hola, un saludo desde Melbourne, Australia, para toda la audiencia de Telepacífico. Bueno, para entender lo que está pasando en Australia con el COVID-19 es necesario revisar el comportamiento de la pandemia en este país desde que fue declarada la emergencia a nivel internacional en marzo de 2020. En ese momento Australia tomó la decisión de cerrar por completo sus fronteras internacionales para todo aquel que no fuera ciudadano o residente permanente. Es decir, desde entonces no ingresan al país estudiantes internacionales ni tampoco turistas.
Esta actitud proteccionista le ha permitido a Australia resguardarse del virus, vivir una vida relativamente normal durante la pandemia, con confinamientos cortos y rápidos cuando se ha dado el contagio. Pero ¿cómo se ha dado ese contagio entonces? Se da porque esos ciudadanos y residentes permanentes que regresan del exterior hacen 2 semanas de cuarentena obligatoria en hotel, y es en esos hoteles donde se ha filtrado el virus y se ha infectado a la comunidad australiana. Pero desde hace un par de meses empezó a ingresar la variante Delta y esto cambió por completo las reglas del juego. Se generó un brote gigantesco en Sydney, que en este momento tiene más de 3.000 casos activos y un promedio de más de 200 casos diarios nuevos. Aquí en Melbourne también hubo un rebrote, pero se controló rápido con un confinamiento estricto de 2 semanas, y lo mismo ocurrió en Adelaide, capital del estado de Australia del Sur. Ahora están empezando a aparecer también unos casos en el estado de Queensland, cuya capital es la ciudad de Brisbane. Pero se preguntarán cómo avanza la vacunación. Pues empezó en febrero y avanza a paso muy lento. De los 25 millones de habitantes que tiene Australia, únicamente el 20% de su población ha sido vacunada con las 2 dosis de AstraZeneca y Pfizer, que son las 2 vacunas aprobadas en este país. La de AstraZeneca la produce, la fabrica Australia, y la de Pfizer es importada desde el exterior. Pero sé que hay muchas personas en Colombia pendientes de la apertura de fronteras de Australia, bien sea porque tienen familiares aquí en Australia o porque quieren venir. Bueno, pues el gobierno federal, en cabeza del primer ministro Scott Morrison, anunció que cuando el país alcance el 80% de su población vacunada con las 2 dosis, empezará gradualmente a abrir sus fronteras internacionales. Veamos. When we reach 80%, that is first again, nationally an average of 80%, and the state or territory has reached 80%, we will move into phase C. In that phase also, we will continue to bolster the vaccine program. We will exempt vaccinated residents from all domestic restrictions. We will abolish caps on returning vaccinated Australians. We will also increase the capped entry of student, economic and humanitarian visa holders. Bueno, ojalá pronto Australia entonces alcance ese 80% de su población vacunada con las 2 dosis, porque pues quienes estamos aquí queremos tener la opción de poder salir del país y volver a ingresar. Y muchas personas en Latinoamérica, especialmente en Colombia, están pendientes también de venir acá, bien sea como turistas o como estudiantes internacionales. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Camilo, muy amable. Y claro que sí, esperamos a ver si el mundo se abre prontamente la frontera con Australia. Pero vamos a Italia, la zona más afectada en un comienzo de la pandemia en Europa. Allá está Liliana Velázquez. Un saludo a todos los televidentes de A Fondo. Este es el certificado verde o el Green Pass que será necesario en toda Italia a partir del próximo 6 de agosto. Este documento será necesario para moverse en toda Europa y en Italia será requerido para participar en eventos públicos y ceremonias, también para entrar en bares, restaurantes, gimnasios, piscinas y al cine, entre otros. Tendrán que exhibir el certificado verde los mayores de 12 años. Entre los requisitos, haber realizado al menos la primera dosis de vacuna o haber pasado el virus en los últimos 6 meses con la negatividad de un test. La llegada del Green Pass ha llevado a la población a pedir la vacunación. Centenares de personas se están inscribiendo para vacunarse antes del 6 de agosto. En esta pequeña población llamada Corte Maggiore, la iniciativa de la sanidad ha sido ubicar un stand en eventos públicos para evitar filas y vacunar a los mayores de 60 años. Hoy estamos en esta campaña itinerante de la vacunación anti-COVID para vacunar a todos los mayores de 60 años que no han sido vacunados. Venimos directamente al lugar a encontrar a la población y evitar que se hagan colas. Y pasamos directamente la vacuna, después de un análisis de nuestro médico. En Italia, más de 30 millones de personas han sido completamente vacunadas, lo que corresponde al 52% de la población. Desde el Alpe di Siusi informó Liliana Velázquez. Y seguimos aquí en directo en este especial, en A Fondo, en ese homenaje que le estamos brindando hoy a Belisario Marín y a Humberto Pava. Estamos precisamente con nuestras invitadas, Rosy Echeverry, la esposa de Belisario Marín, y Pilar Kuhn, esposa de Humberto Pava. Precisamente Humberto Pava fue un hombre muy apasionado al periodismo y muy apasionado también a la política. Él fue apasionado en todo lo que se proponía en la vida.
obviamente en los medios de comunicación, porque tenía sangre de comunicador, pues tú sabes que viene de la cadena Radio Super de Colombia y Don Jaime y todo eso. En la política, súper apasionado también, sirviendo a la gente. En la aviación, súper apasionado, se tiró ¿también? Como 3 aviones, exactamente, él fue piloto de fumigación, fue súper apasionado en todo. Él últimamente, como fue piloto, le gustó, su pasatiempo era ser aeromodelista, y tuvieras, pues se llenó de aviones en la casa, era feliz con los caballos, súper apasionado también, sí, con los caballos. O sea, todo, en todo sentido, Humberto le entregó el alma a lo que hacía. Pregunta para las dos. Doña Rosy, ¿usted ya se vacunó? Yo me alcancé a colocar la Pfizer, la primera vacuna, y después me dio el COVID. Cuando me tenía que aplicar la segunda dosis, fue cuando me dio el COVID, y todavía me toca esperar para poderme colocar la segunda dosis. Igual cuando cuando a mí me iba a tocar mi turno, yo siempre dije, yo sí me voy a vacunar, pero pues tenía que esperar a que llegaran los de mi edad para poderme vacunar. Apenas salió el turno mío, yo de una fui a vacunarme, pero pues bueno, tuvimos este impasse de la vida tan horrible, porque la verdad fue algo horroroso. Sigue siendo. Sigue siendo horrible. ¿Y Pilar ya? Sí, ya también. Claro. Sí, ¿Las dos dosis también? Las 2 dosis. Humberto no alcanzó a vacunarse, pero sí, ya, claro, obviamente. Y me dio el COVID también. ¿Qué le dicen las dos a las personas que todavía están pensando en vacunarse? Porque hay mucha gente que está dudando, está diciendo una cantidad de cosas, que no, que para qué, que esperemos a ver qué pasa. ¿Qué dicen las dos a esos caleños y vallecaucanos que dicen, pensemos para después? ¿Qué dicen ustedes dos? Mira, yo pienso que la persona que no se vacune de verdad no se quiere y no quiere su vida, porque cuando uno ya ha vivido esto, sabe lo horrible y lo doloroso que es. Cuando yo les comenté ahora que yo tuve a mi esposo y a mi tía a la vez hospitalizados, y yo estaba solita en mi apartamento cuidándome del COVID, porque nadie podía ir a mi apartamento porque yo estaba con COVID. Mi tía tenía ya sus 2 dosis de Sinovac, ella sí tenía sus 2 dosis, y mi tía tenía preexistencias, hipertensa y con un problema de circulación gravísimo, y mi tía salió adelante. 7 días hospitalizada, tuvo oxígeno normal, le dio neumonía, pero leve. ¿Pero por qué? Yo digo, tenía sus 2 vacunas y eso le sirvió a ella. Obviamente yo no soy científica para decir pues que las vacunas salvan a todo el mundo, porque conozco de personas que obviamente con sus 2 vacunas han fallecido, pero hay casos excepcionales. En el caso, yo digo lo que nosotros vivimos en nuestra familia, y mi tía tuvo sus 2 dosis y salió de la clínica. Yo tenía la esperanza que el gordo saliera de la clínica también, pero él solo tuvo 1 dosis, él alcanzó a colocarse solo 1 dosis, porque él se tardó en aplicarse su segunda dosis, su primera dosis. El COVID existe, todavía está el claro, COVID, es el mensaje también para aquellas personas que dicen, no, el COVID no existe, que eso es un negocio. No. Hay que aprovechar espacios como esto para decirle a la gente, para decirle a ustedes que nos están viendo allá desde sus casas, por favor, no lo duden, no lo piensen 2 veces, hay que vacunarse. La vacuna no quiere decir que te vas a librar de que te dé el COVID, pero por lo menos va a ser más leve, eso dicen los médicos y se ha comprobado, ¿no? Te va a proteger y va a proteger a tu entorno, de modo que, por favor, vacúnense. Ya en mi casa ya todos se vacunaron, desde mi hijo menor, Jackson, Hanyu, bueno, y todos los otros hijos de Humberto. Mi papá también se vacunó, mis hermanos se vacunaron, mis sobrinos se vacunaron. Eso hay que hacerlo. Definitivamente esto no es un juego, el COVID es de verdad, y el COVID tiene personalidad propia y está atacando, y hasta que no se detenga esto tenemos que cuidarnos, de verdad que tenemos que cuidarnos. Un golpe de esta naturaleza, ¿cómo afecta a una familia por completo, Rosy? Total. Nuestra familia está devastada, nuestros empleados están devastados. La verdad, fue un golpe demasiado duro para nosotros, porque Belisario era un ser humano muy fuerte, muy sano. Belisario tampoco tenía preexistencias, él hace como 2 o 3 años le comenzó a doler una rodilla, pero Belisario siempre fue una persona que tomó muchas vitaminas en su vida, toda la vida creyó en las vitaminas, además no le dolía nada, él siempre estaba divinamente. ¿Cómo amaneciste, gordo? Divinamente, mija. ¿Cómo estás hoy? Como un muñeco, mija. Él siempre estaba bien, él siempre estaba hermoso, siempre estaba bello. Entonces, el dolor, ustedes no se imaginan, la despertada para mí en la mañana es lo más horroroso. Porque yo al abrir los ojos todos los días veía la carita de mi gordo al lado mío, con esos ojitos picarones de toda la vida y esa sonrisa, que él se despertaba todos los días con una sonrisa. Ese era su estado de ánimo normal. Entonces, la verdad, afecta muchísimo. Mi hijo, obviamente mi hijo
es muy fuerte. Gracias a Dios también ya se vacunó, él se vacunó en Estados Unidos porque pues aquí no tenía todavía chance de vacuna por su edad, pero pues ya también está vacunado, pero también mi hijo ha sufrido horrible, su hija ha sufrido horrible, su familia, sus sobrinos que crecieron al lado de él, trabajando al lado de Belisario, o sea, todos, la verdad eso es un golpe demasiado fuerte y más porque lo de Belisario fue tan rápido, porque nunca nos imaginamos que Belisario solamente de lunes a sábado. O sea, lo de él fue tan rápido, Belisario no duró nada, en la UCI solo duró de miércoles a sábado. Él el lunes entró en Banaco, el miércoles ya estaba en una UCI intubado y el sábado en la mañana Belisario había fallecido. Pilar, ¿qué legado le deja Humberto a su familia, a sus compañeros de trabajo? Un legado muy grande. La verdad que Humberto hizo parte de la historia de Cali y deja un legado en los medios de comunicación. Súper fue escuela de muchísimos periodistas. Yo creo que de los poquitos que no estuvo en Súper, Jair Lenis, yo no sé si Leo, creo que Leo tampoco. Pero la verdad que muchos periodistas han pasado por Radio Súper de Cali y él siempre estuvo abierto a enseñar, a dar la oportunidad, a decir háganle, porque era también una persona de mente abierta y dejaba que la gente... Y llegan a otros medios. Dejaba que la gente hiciera, se desarrollara, creciera y los apoyaba. Si llegaba el momento de irse a otro medio de comunicación, los apoyaba también para que se fuera. En la parte de comunicación dejó un legado tremendo, en la política también porque enseñó a hacer política, la verdad, una persona con una autenticidad y con una capacidad de servicio impresionante. Su eslogan, que seguramente quienes lo conocieron saben que es, él decía, entre la verdad y la amistad, yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad. Y eso era Humberto Pava, una persona muy sincera, a veces tenía problemas por ser tan frentero, porque decía las cosas así, no importaba, no tenía pelos en la lengua y a veces era fuerte al decir las cosas, pero ese estilo también digamos que lo caracterizó y se dio a conocer y muchísima gente lo amó por ese mismo estilo. Yo hoy con mis hijos decíamos que de las cosas que le dan a uno como valor o como ánimo en medio de este dolor tan terrible que hemos tenido con la partida de Humberto, es encontrarse gente en la calle que no conocemos y ay, venga, don Humberto, yo lo quise mucho, lo admiré, me dolió su partida. Y cuando estábamos en la velación, llegó mucha gente solamente a decir que sentían gratitud por Humberto y gente que no conocíamos, gente que quería decirle gracias porque en algún momento de su vida le dio la mano, le ayudó en algo. ¿Cuántas gorras dejó don Belisario, Rosy? ¿Cuántas gorras de capitán tenía él? Porque siempre andaba con una gorra blanca en todas partes. Sí, eso era lo que lo caracterizaba y Humberto toda con la vida. También. Humberto con sombrero, pero Belisario, el gordo comenzó a usar gorras una vez en una excursión yo no lo conocía, en esa época yo conocí a Belisario en las eliminatorias de Italia 90, en el año 89, en Volendal, en un pueblito en Holanda. Y él se colocó una gorrita, porque en Volendam por toda parte venden esas gorritas marineras, y él se midió una gorrita de esas y una señora por detrás de la excursión le dijo, le queda divina esa gorra. Y desde ahí él se lo creyó y me decía, mija, yo nunca en la vida me volví a quitar mi gorra marinera. Ese era el símbolo de él, de verdad, Belisario, cuando comenzó. No, era el sello de él, era su sello, la verdad. Ahora precisamente mi hijo que está en México con una excursión en este momento, nuestros operadores en México le hicieron un homenaje póstumo bellísimo y le mandaron a hacer una gorra marinera en bronce del tamaño de la gorra que él usaba, con la base de mármol. Mi hijo me dice, mamá, eso pesa 1 tonelada, pero pues así me tengo que llevar a Colombia. Pesa impresionante. Y toda la vida, él dejó muchas gorras, pero obviamente siempre tenía unas 2 o 3 que eran las que normalmente él usaba para presentar su programa de televisión, para salir en las excursiones, pero donde nosotros íbamos siempre él compraba gorras marineras, porque pues, además porque le encantaban sus gorras, él decía que se veía como un muñeco con esa gorra. Claro que sí. Rosy, muy amable, muy gentil. Pilar, para usted una gracia, muy amable. Gracias, muchas Leo, gracias, gracias por abrir este espacio para recordar a seres tan hermosos como Humberto y como Belisario, seres tan llenos de amor, se fueron con mucho amor todavía por dar, pero ese amor queda en sus hijos, ¿no? En sus hijos que él sembró esa semillita y ellos van a seguir repitiendo
y haciendo crecer esa semilla que Humberto sembró en ellos, esa capacidad de servicio, ese amor y esas ganas de trabajar, de no quedarse acostados esperando que le llegaran las cosas pues del cielo, sino que siempre les enseñó a conseguir las cosas por su mérito propio. Pues Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Rosy, muchas gracias por estar aquí. Gracias, y siempre vamos a recordar Jair. también Gracias. tanto a Belisario como vamos a recordar también a Humberto, pues grandes amigos y que siempre lo vamos a recordar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, de Por verdad. Estamos Belisario siempre los quiso mucho a Estamos en ustedes. Afón. Claro que sí, lo conocimos desde hace muchísimos años a Belisario. Claro, porque Tiempos Belisario viejos de también buena amistad, fue locutor. de mucha amistad. Belisario comenzó Claro que sí. en Todelar. Él tenía, cuando yo conocí a Belisario, tenía un programa de radio. Luego fue que ya incursionó Sí, claro. en la televisión durante 25 años en Telepacífico y en el Canal 1. Claro que gran historia la de Belisario y la de Humberto Pava Camero. Ya volvemos aquí con otros invitados en A Fondo. Gracias. Desde este domingo a las 7 de la noche en Telepacífico, esperen Zona Crónica, un recorrido por los reportajes, crónicas, historias e investigaciones periodísticas de la región. En su primer capítulo, Buenaventura, 481 años de lucha. Es terrible. 1, 2, 3, 4, 5.
Estamos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca de este homenaje a las víctimas del COVID, el coronavirus en nuestro país. COVID que todavía sigue vigente en muchas partes del mundo con nuevas variables como la Delta. ¿Qué puede pasar en nuestra región, aquí en el Valle del Cauca, en Colombia? Nuestro director Oscar López. Para el médico infectólogo Ernesto Martínez, no obstante la baja en el promedio de casos y defunciones por COVID-19 en Cali, no se puede bajar la guardia por parte de ninguna entidad y menos por la ciudadanía. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, todavía tenemos una población susceptible, sin vacunar grande, en Cali y en Colombia, y tenemos esta preocupación grande de qué va a pasar con la diseminación de esta variante Delta que sabemos que ya está entre nosotros. La aparición de nuevas variables del COVID-19 plantea retos epidemiológicos. Unas variantes que se diseminaban también de una manera más rápida, la variante de Lambda, la variante Gamma, la variante Iota, inclusive, que es una variante americana, que también tiene una diseminación y una transmisión mayor. Así que no es claro si la Delta ya existía desde antes. Muchos creemos que ya venía realmente diseminándose por la región. En los países vecinos hay variante Delta desde hace varias semanas y meses, en lo que es Ecuador, en lo que es Panamá, en lo que es Chile, en lo que es Argentina. Para el médico Martínez, este virus tendrá aumentos producto de varios factores. Vacunación masiva, abierta y sin barreras, precisamente para que logremos ese volumen de vacunados tal que nos pueda permitir que aún si circula la variante Delta sean cada vez menos los que se enferman por la variante Delta. Así que vacunar es la clave. Hacer estas medidas de control, volverlas a instaurar para prevenir su diseminación en un país donde todavía no podemos pedir certificaciones de vacunación ni podemos pedir a todo el mundo pruebas como hacen en otras partes, pues nos toca volver a tenerle temor y respeto al COVID. Un año y medio de pandemia deja una estela de dolor en cientos de familias. Por esta razón, cada vez hay que mantener todas las medidas de bioseguridad a la orden del día. Medidas que se deben perseguir en todas las familias del Valle del Cauca en Colombia, medidas de bioseguridad. Ya hablamos con familiares de las víctimas del COVID. Y ahora vamos a hablar con una persona que padeció el COVID, lamentablemente muy duro. Estuvo cerca de 2 meses en la clínica Imbanaco en cuidados intensivos. Saludamos a Miguel Yusti, que fue secretario de gobierno de la ciudad de Cali, un líder político de la región, líder estudiantil, reconocido abogado de la capital del Valle del Cauca. Miguel, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo y Jair, un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Miguel. Don Jair. ¿Cómo fueron sus primeros síntomas del COVID? Yo les voy a contar y repetir como la anécdota. La historia mía es de no creerla, porque yo no tuve síntomas. ¿Ah, no? No, yo no tuve síntomas. Yo nomás empezó la pandemia, decidí trasladar la bicicleta que usaba en el gimnasio para mi casa, las mancuernitas que uso para hacer repeticiones, el banco, y ese día sábado 17 de julio es exactamente un año, paradójicamente, Leo, yo hice las rutinas que hago siempre. A las 5 de la tarde le dije a mi hermana voy a descansar, a las 7 le dije a mi hermana mira, yo me siento como maluco, y a las 9 perdí el conocimiento. Mi hijo había estado conmigo, Miguel Ernesto, se había ido para su casa, le tocó devolverse y yo a las 11 de la noche estaba entubado. Eso no me dio chico para nada. Entonces yo, en esas condiciones, cuando yo cuento la historia, no solamente a las personas profanas, como dice la medicina, sino a los médicos me dicen, no, el caso suyo es para una tesis, porque es que yo no presenté la gripita, no alcancé a tomar ivermectina. Nada, la ivermectina me llegó al otro día. Yo el viernes anterior, el 16, había estado donde un médico amigo y le dije, ¿por qué no me das una orden para ver si me hago la prueba? Y absolutamente, es que la historia mía es de contar porque a la mayoría de las personas... ¿Cómo? Miguel, ¿no le dolió nada? ¿No tuvo ningún problema de salud? ¿Solamente lo que pasó en esas 5 horas? No me dio estornudo, a mí no me dio dolor en el cuerpo, es decir, todo ese cuadro sintomatológico yo no lo sentí. Por eso ese sábado 17 yo entrené, como dicen los que entrenan. Yo hice mis rutinas normales y resulta que a las 5 de la tarde me acuerdo que me comí un brownie de Ventolini, me lo trajeron, y a las 7 y a las 9 me desplomé. A partir de allí yo no me acuerdo de nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Miguel?
Yo estuve del 17 de julio al 16 de septiembre. Eso fue una vaina, sí, Leo, interminable. Yo por eso le he explicado en las tantas entrevistas que he tenido que el COVID es como un secuestro, porque sencillamente tú desarrollas las mismas variables del secuestro, pierdes la identidad, no te vuelve a ver tu familia y tu familia es esperando algún día volverte a ver. Incomunicado por completo. Incomunicado por completo. Lo extraño de la patología mía, lo extraño de mi paso por la UCI, es que yo después que fui reaccionando poco a poco, que pasé a cuidados intermedios, hospitalización, Leo, yo recuerdo que yo soñé, y eso es como para una novela, yo soñé que estaba secuestrado en los Altos de Menga, en una clínica, y en esa clínica me atendían unas personas con mascarillas plásticas y todo, y resulta que por mí pidieron rescate. Como una pesadilla. Como una pesadilla, pero yo sencillamente no entendía nada hasta que me desconectaron, hasta que me quitaron el respirador, y ahí empecé yo a aterrizar. Yo creí que estaba en otra clínica. Y yo como a los 4 días me di cuenta, pero sencillamente yo fui reaccionando. Cuando de repente me doy cuenta, el pie izquierdo estaba caído, tenía una neuropatía. Este pie me lo operaron en febrero, porque yo conozco casos, para redondear, de pacientes post-COVID, por eso yo he escrito, y el editorial del Tiempo de la semana pasada llama la atención al régimen de salud sobre lo grave que son las patologías de los pacientes post-COVID, porque uno sale de la clínica... ¿Qué le quedó a usted? ¿Cómo? ¿Qué le quedó a usted después del COVID? ¿Qué le quedó a usted después del COVID? Porque yo noto que a usted le cambió la voz, Miguel. Usted tiene ya voz de tenor. Antes era barítono. No, siempre fui barítono. Ya tiene voz siempre fui barítono, pero ahora cambié a tenor. Usted es por los boleros, que le gusta la voz. Ese es un bolero viejo, el de Leo. No, sencillamente a mí me cambió la vida, pero yo también cuento el cuento cómo me he recuperado. Es que yo en septiembre no sabía caminar, tuve que volver a aprender a caminar. Yo logré, Leo y Jair, salir de la clínica superando la traqueotomía. Hay muchos pacientes que salen de la clínica y siguen usando ese tubo se infecta, etcétera, etcétera. Y yo entre septiembre y noviembre, yo ya estaba caminando, ya estaba volviendo a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Hoy, después de un año, yo me estoy haciendo todos los exámenes que hay que hacerse, porque parece ser que hay estudios que sostienen que las secuelas del COVID no es a los 2 meses ni a los 3, sino que pueden ser al año. Puede ser al año. ¿Qué tipo de ejercicio está haciendo? Porque volvió otra vez a hacer los ejercicios y cuando le dio el COVID, cuando los primeros síntomas, precisamente venía usted a hacer ejercicio. Yo tomé la decisión cuando me dieron la salida de contratar mis propios terapistas. Sí. Es decir, en la clínica era o se queda o se queda. Y yo me tenía que quitar el tubo, entonces me puse a hacer los ejercicios porque uno le hace un examen para quitarle la traqueotomía, te dan alimento y a través de un scan te das cuenta si se va para el pulmón o no se va, entonces no te dan la salida. Y fuera de eso compré la pipa de oxígeno, ¿ya? Y contraté un terapista que hoy día me acompaña como entrenador. Con él entreno, con él hago los controles, etcétera, etcétera. Miguel, usted es un bailarín, usted era salsero, usted era de rumba los fines de semana. ¿Qué le quedó de todo eso? ¿Ahora se volvió a la rumba o está guardado en la casa? No, yo tengo un amigo donde fui la última semana que estuvo la discoteca abierta, ¿sí? Y él me dice, Miguel, el día que vas a mi discoteca no te vuelvo a hablar. Porque él me dice, aquí nadie respeta eso. Me dice, yo llego a las 10 de la noche y a las 12 ya todo el mundo está abrazado y con 2 canecos en la cabeza. Entonces, eso, pero yo sí, Leo, usé férula, ya no uso férula, y ya el 25 de noviembre que cumplí años, que vino mi hija, vino toda mi familia, pues a ver ese milagro, de verdad, el milagro de Dios inmenso, 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 porque ¿qué explicación tiene? ¿Qué explicación tiene? Yo ya el 25 estaba bailando mi salsita de Nueva York, que es la que a mí me gusta, y entonces estuve feliz en mi cumpleaños y después me operé el pie y ya puedo volver a bailar. ¿Está haciendo, digamos, levantamiento de pesas, alguna cosa en los ejercicios? Sí, yo hago las rutinas que corresponden a la frecuencia mía. Yo tengo la ventaja de que yo fui deportista de alto rendimiento, nunca dejé de hacer, y la última pegadura que tengo es hace 20 años hago spinning,
Y yo me cuido, ¿no? Yo me cuido, pero miren lo que son las anécdotas, ¿no? Los que nos cuidamos, los que hemos seguido las reglas, pues miren las cosas terribles, porque es que el COVID que me dio a mí es inexplicable y también es inexplicable cómo se dio la recuperación. Miguel, ¿ya se vacunó? Sí, yo me vacuné, yo molesté como un diablo a todo el mundo por la vacuna. Yo logré, me hice mis 2 vacunas y espero que aprueben la tercera dosis, porque estos virus son los únicos depredadores que tenemos los humanos, ¿no? Además, las 2 dosis, porque muchas personas han señalado que si le dio COVID, entonces solamente una dosis. No, las 2 dosis. Yo, como usted señala, está esperando. Si hay la tercera, la también... tercera voy con ella. Sí. Voy con ella porque pues estos virus todavía no se han terminado de reconocer. Todavía no sabemos qué patologías dan al año, ¿correcto? Yo tengo amigos que han quedado con Parkinson, conozco personas con neuropatías que no pueden mover las piernas, y personas que tienen las fibrosis, etcétera, etcétera, que tienen trastornos metabólicos, presión alta, diabéticos que nunca lo fueron, personas que salieron con diálisis y no estuvieron sino 15 Con días. depresión, Miguel. Y la depresión terrible. A mí me visitaba el psiquiatra y yo le decía que no tenía ningún problema y efectivamente no lo tengo. Yo lo único Miguel, que hago... Sí, Leo. ¿Qué le dice usted a las personas que están hablando del tema? Y muchos dicen, yo me vacuno después de que se vacune todo el mundo, yo quedé solito nada más. ¿Qué dice usted a toda esa gente que le tiene temor o miedo o está haciendo campaña para que la gente no se vacune? Yo tengo una tesis y una analogía que le digo a mis estudiantes. La democracia tiene 2 caras. La cara rosa, donde todo el mundo se ama. La cara que soñó Kant, que escribió La Paz Perpetua. La de Mozart, que escribió La Flauta Mágica, que creyó que en el siglo XVIII se acababan las guerras y resulta que llegamos a la segunda. Yo les digo que nosotros sí requerimos, en primer lugar, el compromiso del gobierno nacional de que sea masiva. Nosotros tenemos un rango de vacunación muy corto. Y después que sencillamente haya las restricciones que hay que tener. El que no se vacune se le quita la licencia. El que no se vacune no puede entrar a la universidad. Porque es que eso de entrar a cine, eso es un impedimento. Yo voy a cine y a mí no piden la... A ver si tiene el carnet. Pues Miguel Justi, gracias por acompañarnos aquí en la fondo que hemos estado hoy en directo, por este testimonio, porque fue una persona, y como lo ha contado, que tuvo dificultades por lo menos más de 2 meses que estaba en una UCI internado allí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo y sencillamente decirle a la gente, a los caleños, a los vallecaucanos que acudan a vacunarse, pues es que eso se vuelve un deber con la convivencia y con la salud. Muchas gracias. Claro. Gracias, Miguel, muy amable, muy gentil por la información, por toda la versión, por lo que usted nos ha presentado, la experiencia en viva voz de Miguel Justi, quien padeció el COVID aquí en la ciudad de Cali el año pasado, como lo ha relatado aquí a los oyentes y televidentes de Telepacífico. Don Jair, que tenga buena noche, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Leo, y también pues el cordial saludo para que las personas, los familiares que nos acompañaron aquí de Belisario Marín y también de Humberto Pava. Este programa es financiado con recursos de FUTIC. Y regresamos y que tenga buena noche, a ver nos también. Esperamos en la hora del martillo.